Hola, el día de hoy quiero conversar con ustedes a propósito de una sentencia proferida el 19 de noviembre del año 2025 por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Magistrado ponente el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito. El caso es el siguiente. Un señor es condenado por el delito de favorecimiento y facilitación del contrabando. Y lo que ocurre es que la POLFA, la Policía Fiscal y Aduanera, decomisa en un establecimiento de una empresa de transporte de mercancías algo así como 40.000 protectores para celular, los estuches estos donde uno guarda los teléfonos. Y resulta que no está con esos productos ninguna de la documentación correspondiente a la importación, facturación y todo lo demás. Entonces se determina que ciertamente pues eso es contrabando. ¿A quién procesan? A la persona que aparece como remitente. Y en la guía, efectivamente, pues está el nombre de un señor, su dato de identidad, su dato de contacto y aparece una firma autógrafa. Se inicia la investigación por la fiscalía y se lleva el tema ante un juez penal por el correspondiente proceso. ¿Ya? La fiscalía adelanta las investigaciones y al final del día entonces lo que termina pasando es que el juez absuelve al señor. Y el juez absuelve al señor porque dice lo siguiente: no es posible que la Fiscalía General de la Nación pretenda que se condene a un señor única y exclusivamente porque su nombre aparece en la guía. La Fiscalía no demuestra que el señor fue el que llevó esas mercancías a la empresa transportadora. La Fiscalía no verificó quién era el destinatario. La Fiscalía no verificó que ciertamente el señor fue al establecimiento de comercio de la empresa transportadora, o sea, con la persona que le recibió el empaque para constatar si ciertamente él era el remitente o no. Dice también el juez que la Fiscalía no logró probar que por el hecho del señor procesado ser un comerciante, entonces además fuera un comerciante de actividades ilícitas, como en el presente caso. Finalmente, el juez de la República toma la decisión de la absolución. Naturalmente, se interponen los recursos por la Fiscalía General de la Nación y el proceso sube ante el Tribunal Superior. Y el Tribunal Superior revoca la decisión y dice que condena al señor. El tribunal dice que lo condena porque para el tribunal la fiscalía sí logró demostrar más allá de toda duda razonable que el señor es el responsable del delito porque ciertamente él es el que aparece en la guía remisoria de las mercancías que fueron objeto de contrabando y que se estaban ordenando su transporte mediante una compañía que se dedica a esa actividad. Entonces él dice, pues por supuesto, pues si está la mercancía y tenemos los datos claros de quién fue el que envió la mercancía a un remitente X en otra ciudad, pues naturalmente un destinatario X en otra ciudad, pues naturalmente el remitente es el responsable de esa mercancía y como la mercancía es de contrabando, pues este señor está favoreciendo, facilitando el contrabando y entonces el tribunal da una condena en contra del señor. Ese es su fallo. La defensa del procesado sube ante la Corte Suprema de Justicia y aquí hay algo bien interesante. El defensor interpone recurso de casación y presenta su demanda sustentando el recurso de casación. Sin embargo, la técnica del recurso de casación dice que cuando el fallo fue absolutorio en primera y en segunda instancia hubo la condena, pues solamente hay una condena. Y en ese caso lo que procede es el recurso de impugnación especial que no el recurso de casación y la Corte hace el ajuste y tramita el recurso como impugnación especial. Eso pues llama poderosamente la atención porque pues de alguna manera la Corte soluciona esa deficiencia conceptual en que incurre el colega, por fortuna, pues para él, pero sobre todo para el procesado. Y yo creo que la Corte lo hace además viendo la trascendencia del caso, porque ciertamente ya vamos a ver los argumentos de la Corte y son muy buenos y son muy válidos porque se ocupa de cuestionar
los indicios que se tuvieron en cuenta por parte del tribunal para proferir el fallo condenatorio. La Corte termina absolviendo al procesado. La Corte revoca la decisión del honorable tribunal y absuelve al procesado y ordena su libertad inmediata, bueno, todas estas cosas. Fundamentalmente los análisis de la Corte están enfocados en una frase que me llama también muy fuertemente la atención: dejadez investigativa. La Corte dice que la Fiscalía General de la Nación incurre en dejadez investigativa porque no es posible que en un caso que parecía tan bien estructurado y en donde existían tan buenos argumentos para plantear una teoría del caso y pues por supuesto solicitar una condena en contra del procesado, la Fiscalía únicamente se quede con una guía remisoria. Dejadez investigativa, le dice la Corte a los señores de la Fiscalía General de la Nación. Resulta que el juez de primera instancia toma la guía para decir que la guía remisoria no es suficiente para determinar la responsabilidad penal del procesado, porque la guía no fue verificada con otros medios de prueba. Al tanto que el tribunal también toma la misma guía y el tribunal dice que la guía es suficiente para hallar responsable al procesado y condenarlo por la contundencia de su contenido. Entonces, la Corte dice, fíjense cómo en las dos instancias esa guía fue trascendental y a las dos instancias se les ocurrió darle el tratamiento de un indicio completamente relevante para el proceso. Pero en una se absuelve y en la otra se condena. Y a partir de ahí entonces la Corte empieza a desarrollar su argumento. Y la Corte dice, mire, esa guía es insuficiente para declarar la condena por varias razones. Entre ellas, aceptar que la guía fuera suficiente sería tanto como aceptar que cualquier persona que esté como remitente de una mercancía por una empresa de mensajería es efectivamente el remitente. Y resulta que en el mercado se ve que no siempre es así. Muchas veces, por decir algo, el mensajero da los datos de su jefe, del remitente, ¿cierto? Cuando uno pide un favor, a veces el remitente, quien asiste al centro de mensajería, no pone sus propios datos, sino los de la persona que le ha pedido el favor y demás. Lo otro que dice la Corte es que pensar que siempre que se haga una remisión de mercancía con mercancías ilegales, el remitente va a informar sus propios datos, sería una generalidad que en la realidad no ocurre, porque por el contrario, quien está obrando por fuera del marco de la ley, quien está obrando de manera ilícita, lo sabe. Y por lo general esa persona tiende a ocultar sus propios datos. Entonces fíjense cómo la Corte destruye ese argumento del tribunal. Y a propósito de la dejadez investigativa señalada por la Corte, también dice cómo es posible que la Fiscalía no haya contactado a las personas que atienden en la oficina esta de mensajería, haya pedido las cámaras de videovigilancia para constatar si efectivamente el señor procesado fue el que llevó la mercancía. Y la Corte dice, es probable que haya sido él. Pero la Fiscalía yerra en la construcción de elementos de pruebas suficientes para arrimar al estándar de más allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad del sujeto que está siendo objeto del proceso penal. También dice la Corte que no llevaron otros testimonios, que no contactaron al destinatario, que la Fiscalía no contacta al destinatario de la mercancía para ver si era para él, si sí conoce al señor, si no lo conoce, si sí está esperando esta mercancía por parte de él o no. Dice la Corte que como el señor era comerciante, asumir que los comerciantes siempre cometen conductas ilegales, que fue algo de lo que entendió el tribunal, pues ese es un estándar que no se puede aceptar. No es una generalidad, ¿ya? Lo otro que dice la Corte es que
la economía del señor pues no se corresponde con la economía del negocio, porque el señor tenía unas utilidades chiquitas, pero la utilidad, el negocio más bien, estas mercancías costaban una cifra de dinero bastante importante, y que según las pruebas de la fiscalía pues eso no hubiera sido correspondiente. Aunque también dice la corte que pues también es cierto que pensar que el criminal, el delincuente va a llevar un registro contable declarado de todas sus actividades con los dineros que son ilícitos, pues es una falacia. En fin, al final de todos los argumentos, la Corte fundamentalmente dice que de ninguna manera la mera anotación del nombre de una persona en una guía remisoria es prueba suficiente para condenarla, cuando esa prueba o esa información no se contrasta con otros medios de prueba como los que ya he anotado en referencia a lo dispuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y por eso es que al final de la decisión se revoca el fallo condenatorio y se ordena la absolución. Más bien, la Corte ratifica la absolución dada por el juez de primera instancia. El juez de primera instancia, la Corte no lo dice de manera expresa, pero claramente es felicitado por la Corte, porque la Corte está ratificando todo lo que dijo este señor juez. El número de la sentencia es el radicado 59576 del año 2025, un fallo supremamente interesante en materia de indicios. Quiero conocer cuáles son sus opiniones y sus comentarios. Pónganmelos como siempre, yo procuraré contestarles. Gracias, saludos.